jóvenes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva clase de historia. Estamos continuando con los temas que hacen referencia a todo lo sucedido durante la Edad Moderna. Vamos a ver hoy un tema muy importante que se dio en ese tiempo en los cuales se dieron los inicios o cambios de todo lo que estaba pasando durante la Edad Media. Entonces nos estamos refiriendo al proceso de lo que fue el Renacimiento y el humanismo durante la Edad Media. Entonces vamos a ver en qué están basados cada uno de estos temas. Vemos entonces aquí que el Renacimiento y el humanismo han sido temas que se destacaron en cada uno de los procesos del desarrollo del hombre. Si antes, durante la Edad Media, se tenía puesta toda la fe solamente en lo religioso, aparecieron las diferentes formas religiosas y no se le daba mucha importancia al hombre. Entonces, acá vemos en el humanismo que todo se centra en el desarrollo del hombre. En el Renacimiento y el humanismo se aparece todo lo que había quedado a un lado durante la Edad Media y se retoma nuevamente, como dice la palabra, renace todo aquello que se estaba iniciando durante el proceso de inicio, en la edad antigua, todo aquello que el hombre comenzó a elaborar, comenzó a trabajar. Entonces, durante la Edad Media como que fue una época de descubrimientos, de guerras, de enfrentamientos, pero ya ahora acá en la Edad Moderna, con el Renacimiento del humanismo, aparece nuevamente la actividad del hombre por el hombre. Entonces vemos que entre estas dos escuelas existen una amplia relación y que lo que existe entre ellas son las ideas que dan origen, dando origen al Renacimiento, como habíamos dicho, nuevamente aparece, ya que el humanismo se enfrasca más en el desarrollo de la humanidad, con la finalidad de resaltar toda la cultura que el hombre estaba dispuesto a entregar, todos sus conocimientos, los conocimientos antiguos y la expansión de los mismos centrados en el desarrollo y en el estudio del hombre primordialmente en cada uno de los aspectos. Entre las características principales del Renacimiento encontramos que este impulsa a lo que es la unión de la sociedad, llamada así a la secularización, a la transformación de una sociedad que estaba organizada en función de doctrina, y más que todo era en la doctrina religiosa. Se lo estaba derivando a una sociedad con intereses diversificados o autónomos respecto a la misma. ¿Por qué hacemos esta referencia de que, porque antes recordemos que la iglesia estaba involucrada en cada uno de los aspectos, pero era el hombre quien estaba representando a la iglesia, que hacía quedar mal a la iglesia y comenzaron a aparecer fuentes opuestas hacia las religiones, ya que eran los hombres en ese tiempo que estaban demostrando sus diferentes tipos de intereses que ellos tenían en cada uno de los puestos, en las actividades que recién estaban desarrollándose, y eran ellos quienes estaban dañando, digamos, en ese tiempo a la iglesia y no le daban oportunidad a las otras personas de poder también desarrollar diversas actividades. Entonces vemos que Renacimiento es el nombre que se le da a esta escuela a un tiempo dado en el siglo XIX, a un amplio movimiento cultural, donde todo este movimiento se vino produciendo o desarrollando en la Europa occidental, lo que hoy son Italia, son Grecia, Roma. Entonces vemos que este movimiento se desarrolló entre los siglos XV y XVI. Este fue un periodo de transición desde la Edad Media a la Edad Moderna, es decir, fue un cambio muy brusco que se tenía que venir dando en esas dos etapas de la historia. Entonces vemos aquí que un resumen rápido del Renacimiento, vemos que se situó un tiempo de la historia donde estaban manejando todo lo que era la nobleza, como Carlos I, Felipe II. En la situación interna habían revueltas internas, había la desaparición de los grupos feudales, se quiso hacer la desaparición de eso, se dio el desarrollo de las grandes ciudades, comenzaron a aparecer ya las ciudades,
La sociedad de clases vino ya a ir tomando otro tinte, donde la burguesía provoca los cambios en la mentalidad del hombre. Ya con el Renacimiento la mentalidad del hombre vino a cambiar y de ahí que ya viene a desaparecer un poco esto de la nobleza. Se dan importantes avances científicos. En esta época aparece la imprenta, aparece también Leonardo da Vinci, aparece Copérnico, entre otros, donde dan a conocer cada uno de sus ideas y sus pensamientos que fueron puestos en funcionamiento en los diferentes lugares, en las diferentes instituciones o movimientos más que se desarrollaron. Hubo un amplio desarrollo cultural, hubo un sentido humanitario, es decir, hubieron diferentes cambios que cada uno de ellos estaban relacionados en beneficio del hombre desde esa época. Entonces vemos ahora la relación o el cambio al humanismo. El humanismo, en cambio, dice que fue un movimiento intelectual también desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, pero rompiendo las tradiciones escolásticas mediales, es decir, las tradiciones de la Edad Media. Aquí exaltaron más las cualidades de la naturaleza, las cualidades del hombre, predominó los descubrimientos y la inteligencia del hombre, ya que él estaba dispuesto a poder desarrollar nuevas formas. Apareció el primer médico, apareció la imprenta, aparecieron los pintores, el arte rupestre, el arte románico. Entonces se fueron dando nuevos trabajos en este tiempo de la historia. Entonces vemos que aparecieron, dicen, los maestros clásicos como los griegos, los latinos, y con estas obras se redescubrió el estudio de cada uno de ellos. Entre las características que podemos encontrar con el humanismo, se aparece que es antropocéntrico, donde se da la atención al hombre. La figura del Dios creador queda con mucho respeto. Aparece el uso de la razón sobre la fe. ¿Por qué debemos de tener la fe en Dios? Se razona, se analiza, y de ahí que viene la difusión por medio de la educación hacia Dios y no por medio del interés del hombre. Los intereses, aparecen intereses en cambio por la filosofía, por las ideas clásicas. Se rechaza totalmente a los principios de tradiciones de la Edad Media que se venían dando, y se da la idea libre del hombre, es decir, el hombre ya puede pensar, puede actuar libremente en cada una de sus etapas y su desarrollo. El humanismo dice que fue basado sobre todo en pensamientos para dar enseñanza, y fue como un modelo de las fuentes filosóficas que se venían dando, tomándolas como inspiración a los temas de la filosofía clásica y greco-latina. Este movimiento también se fue desarrollando durante este mismo tiempo, de los siglos XV al siglo XIX, y se expandió prácticamente por toda Europa. Entre los principales representantes del humanismo encontramos aquí a Boccaccio, quien fue un escritor italiano. La mayoría de ellos fueron representantes italianos, ya que fue en esta región donde se desarrolló en primera instancia el humanismo. Encontramos a Francisco Petrarca, fue un poeta historiador. Dante Alighieri, también un poeta político. Aparecieron también los primeros pintores como Picasso. Aparecieron también importantes representantes que dieron luz a esta época. Entonces nosotros estamos viendo que durante el humanismo, es decir, durante este movimiento, se dio la renovación cultural que surge en Italia. De ahí en adelante se dieron las características como la inspiración del hombre por el hombre. Se dieron intereses creados en diferentes aspectos, especialmente en la cultura greco-latina. Se da interés por la ciencia y los programas ya técnicos. Se da la utilización la utilización de las diversas lenguas, dependiendo al país a donde ellos pertenecían. Y aparecen importantes representantes, como uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam,
quien divulgó importantes temas científicos de esa época. Se dio la invención de la imprenta, también aparecieron ya las primeras academias o universidades para impulsando así los estudios de los diferentes humanistas que estaban en representación, y se transformaron así los nuevos conocimientos, es decir, los conocimientos que tenían ellos a principios de los siglos, a principios de la época, fueron obteniendo más desarrollo y más ventaja para los habitantes, especialmente de Europa, ya que en ese tiempo era Europa quien estaba en pleno apogeo de su desarrollo en todo lo que el hombre podía, sabía y podía dar a conocer a sus demás habitantes. Entonces, jóvenes, un resumen rápido, muy corto sobre lo que es el humanismo y el Renacimiento, temas que se desarrollaron durante la Edad Moderna. Entonces, aquí encontramos ya en la plataforma las actividades para que usted continúe trabajando y poder acumular los puntos para el quimestre. Nos quedamos en casa, continuamos trabajando, nos vemos durante un próximo video y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.